Alexandros, el hijo del sueño, novela de Valerio Máximo Manfredi, capítulo 26. Alejandro visitó el teatro de Dionisios en las pendientes de la Acrópolis y los edificios y monumentos de la gran ágora en la que se hallaban reunidos todos los recuerdos de la ciudad. Pero se quedó sobre todo extasiado ante el pórtico ornamentado al ver el enorme ciclo de frescos sobre las guerras persas, pintado por Polignoto. Estaba representada en él la batalla de Maratón, con sus episodios de heroísmo, y el corredor Filipides que llegaba a Atenas para anunciar la victoria, y se desplomaba acto seguido muerto de cansancio. Veíanse, más allá, las batallas de la Segunda Guerra Persa, los atenienses que abandonaban la ciudad y asistían llorando desde la isla de Salamina a la pira de la Acrópolis y a la destrucción de sus templos. Y también el colosal choque naval de Salamina, en el que la flota ateniense había derrotado a la persa. Podía verse al gran rey huyendo aterrorizado, perseguido por negras nubes y vientos tempestuosos. Alejandro hubiera querido no alejarse nunca de aquel lugar de maravillas, aquel guardajoyas de tesoros artísticos donde el genio humano había dado las más altas pruebas de su valía, pero el deber y los mensajes de su padre lo reclamaban en Pela. También su madre, Olimpia, le había escrito muchas veces, congratulándose con él por la batalla de Queronea y diciéndole cuánto lo echaba de menos. En aquella insistencia, no del todo explicada, Alejandro intuía una profunda inquietud, un malestar inconfesado que seguramente debía de estar motivado por algún nuevo acontecimiento, por un aguijón doloroso, si es que podía apreciarse de conocer bien a su madre. Partió, pues, un día a principios del verano junto con su escolta, en dirección al sur. Entró en Beocia desde Tanagra, pasó cerca de Tebas en una tarde sofocante, atravesando la llanura bajo los rayos ardientes del sol, y luego cabalgó a orillas del lago Copais, que estaban velada por una densa calina. De vez en cuando una garza real, con lento batir de alas, hendía las nieblas que cubrían las riberas pantanosas, semejante a un fantasma. Gritos de pájaros invisibles traspasaban el húmedo calor estival como reclamos ahogados. Negros crespones pendían de las puertas de las casas y de los pueblos, porque la muerte había golpeado a muchas familias en la persona de sus seres más queridos. Llegó a Queronea al día siguiente, al caer la tarde. Le pareció una ciudad de espectros bajo el cielo sin luna nueva, y no consiguió evocar ninguna imagen de la reciente victoria que le complaciera. El lamento del chacal y el sollozo de las lechuzas le traían a la memoria tan solo pensamientos angustiosos durante la noche que pasó, llena de pesadillas, bajo la tienda levantada a la sombra de una enorme y solitaria encina. Su padre no vino a recibirle porque se hallaba en Lincéstide para verse con los jefes de tribu ilirios, y el joven entró en el palacio casi de forma privada, después de la puesta del sol, recibido por peritas que, loco de alegría, corría en todas direcciones. Se revolcaba por el suelo aullando y meneando la cola, y luego le saltaba encima para lamerle la cara y las manos. Alejandro se liberó de él con alguna que otra caricia y alcanzó enseguida sus habitaciones, donde lo estaba esperando Campaspe. La muchacha corrió a su encuentro y lo abrazó estrechamente. Luego le despojó de las ropas llenas de polvo y le dio un baño demorándose largamente con sus suaves manos sobre sus miembros cansados por el largo viaje. Al salir Alejandro del baño, ella comenzó a desnudarse, pero precisamente en aquel momento entró Leptina. Estaba roja como la grana y mantenía la mirada baja. Olimpia quiere que vayas a verla lo antes posible, le comunicó. Espera que te quedes en su compañía para la cena. Sí lo haré, repuso Alejandro, y mientras Leptina se alejaba, susurró al oído de Campaspe. Espérame. Apenas le vio, la reina le estrechó en un abrazo frenético. ¿Qué pasa, mamá? Le preguntó el joven, separándola de sí y mirándola fijamente. Olimpia tenía unos enormes ojos oscuros, como los lagos de las montañas de su país natal, y su mirada reflejaba en aquellos momentos el contraste violento de las pasiones que agitaban su espíritu. Agachó la cabeza mordiéndose el labio inferior.
¿Qué pasa, mamá? Repitió Alejandro. Olimpia se volvió hacia la ventana para esconder su contrariedad y vergüenza. Tu padre tiene un amante. Mi padre tiene 7 mujeres. Es un hombre fogoso y una sola mujer nunca le ha bastado. Además es nuestro rey. Esta vez es distinto. Tu padre se ha enamorado de una muchacha que tiene la edad de tu hermana. Tenía que ocurrir, ya se le pasará. Te digo que esta vez es distinto. Está enamorado. Ha perdido la cabeza. Es como... Dejó escapar un breve suspiro. Es como cuando lo conocí. ¿Qué diferencia hay, mamá? Mucha, afirmó Olimpia. La muchacha está encinta y él quiere casarse con ella. ¿Quién es? Preguntó Alejandro, volviéndose sombrío. Eurídice, la hija del general Átalo. ¿Comprendes ahora por qué estoy preocupada? Eurídice es macedonia, hija de la mejor nobleza, no una extranjera como yo. Eso no significa nada. Tú eres de estirpe de reyes, descendiente de Pirro, hijo de Aquiles y de Andrómaca, esposa de Héctor. Cuentos, hijo mío, cuentos. Supongamos que la muchacha dé a luz a un varón. Alejandro enmudeció, agitado por una turbación imprevista. Explícate de forma más clara. Di lo que piensas. Nadie nos escucha. Supongamos, pues, que Filipo me repudie y que declare a Eurídice reina, cosa que puede hacer. El niño de Eurídice se convertiría en el heredero legítimo, y tú en el bastardo, el hijo de la extranjera repudiada. Pero, ¿por qué iba a hacerlo? Mi padre siempre me ha querido, ha buscado siempre lo mejor para mí. Me ha educado para ser rey. ¿No lo entiendes? Una muchacha hermosa y ardiente puede trastornar completamente la cabeza de un hombre maduro, y un niño recién nacido atraerá toda su atención porque lo hará sentirse joven, hará retroceder el tiempo que corre inexorable. Alejandro no supo qué responder, pero se veía que aquellas palabras le habían producido una profunda turbación. Se sentó en una silla y apoyó la frente en su mano izquierda, como si quisiera recoger sus pensamientos. ¿Qué debería hacer yo, según tú? No lo sé ni yo misma, hijo, hubo de admitir la reina. Estoy indignada, trastornada, furibunda por la humillación que se me inflige. Si yo fuera un hombre, yo lo soy, observó Alejandro. Pero eres su hijo. ¿Qué tratas de decir? Nada. La humillación que tengo que soportar me hace perder el juicio. Entonces, ¿qué debería hacer según tú? Nada. Ahora no se puede hacer nada. Pero he querido hablarte de ello para ponerte en guardia, porque de ahora en adelante podría suceder algo. ¿Es tan bella de verdad? Preguntó Alejandro. Olimpia bajó la cabeza y se veía lo mucho que le costaba responder a aquella pregunta. Más de lo que puedas imaginarte. Su padre, Átalo, se la ha metido en la cama. Es evidente que tiene un plan preciso y sabe que tiene detrás de sí a muchos de los nobles macedonios. Me odian, yo lo sé. Alejandro se alzó. ¿No te quedas a cenar? Y sé que prepararán una cena también para ti, las cosas que te gustan. No tengo hambre, mamá, y estoy cansado. Ruego me disculpes, te volveré a ver pronto. Trata de mantener la serenidad. No creo que haya mucho que hacer por ahora. Salió trastornado por la conversación mantenida con su madre. La idea de que su padre le relegase de golpe y porrazo de sus pensamientos y proyectos no se le había pasado jamás por la cabeza, y no lo hubiera esperado nunca en un momento en que se había hecho merecedor de su gran agradecimiento, contribuyendo de forma determinante a la victoria en Queronea, llevando a cabo la delicada misión diplomática de Atenas. Para ahuyentar aquellos pensamientos bajó a las caballerizas a fin de ver a Bucéfalo, y el caballo reconoció inmediatamente su voz, piafando y relinchando.
El lugar era mantenido en el más perfecto orden y aromatizado con heno fresco. La gualdrapa del animal era brillante. La crin y la cola estaban peinadas como la melena de una muchacha. Alejandro se le acercó y le abrazó, acariciándole largo rato por el cuello y el morro. «¡Por fin has vuelto!», dijo una voz a sus espaldas. «Sabía que te encontraría aquí. ¿Y qué? ¿Cómo encuentras a tu bucéfalo? ¿Ves cómo te lo he cuidado? Igual que una hermosa mujer, te lo prometí». Festión. El joven se adelantó y le dio una palmada en el hombro. «Te he echado de menos». Alejandro le devolvió el abrazo. «También yo a ti, ladrón de caballos». Se arrojaron en brazos el uno del otro y se estrecharon en un enérgico y fuerte apretón, más fuerte que la amistad, el tiempo y la muerte. Alejandro regresó tarde a su aposento y encontró a Leptina dormida, sentada en el suelo delante de su puerta con el velón al lado ya apagado. Se inclinó para mirarla en silencio antes de levantarla delicadamente en brazos. La depositó en el lecho y le acarició la boca con un beso. Aquella noche, Campaspe lo esperó en vano. Filipo volvió pocos días después. Le convocó inmediatamente en sus habitaciones y le abrazó impetuosamente apenas le vio. «Por los dioses, tienes un aspecto magnífico. ¿Cómo te lo pasaste en Atenas?». Pero sintió que el hijo le devolvía el abrazo con incomodidad. «¿Qué pasa, muchacho? ¿No te habrán ablandado esos atenienses? ¿O acaso te has enamorado? Oh, por Heracles, no me digas que te has enamorado». «Ah, le regalo la más experta de las hetairas y va él y se enamora de... ¿De quién? ¿De una hermosa ateniense? No me lo digas. Que ya lo sé, la fascinación de las atenienses no tiene igual». «Ah, esta sí que es buena. Tengo que contárselo a Parmenio». «No estoy enamorado, padre, pero me dicen que tú sí que lo estás». Filipo se quedó helado de golpe y comenzó a medir la habitación a grandes pasos. «Tu madre, tu madre», exclamó. «Es rencorosa, está devorada por los celos y por la mala intención, y quiere ponerte en mi contra». «¿Es así, no es cierto?». «Tienes otra mujer», afirmó Alejandro, gélido. «¿Y qué tiene que ver? No será la primera ni la última. Es una verdadera flor, hermosa como el sol, casi como Afrodita. Más hermosa aún, me la encontré desnuda entre los brazos con dos pechos que parecían dos peras maduras, suave, perfumada, y se me entregó. ¿Qué podía hacer yo? Tu madre me odia, me detesta, me escupiría a la cara cuantas veces me ve, y esa niña es dulce como la miel». Se dejó caer en un asiento y con rápido gesto se echó el manto sobre las rodillas, señal de que estaba furioso. «No es a mí a quien debes dar cuenta de quién te llevas a la cama, padre». «Deja ya de llamarme padre, estamos solos». «Pero mi madre se siente humillada, rechazada y está preocupada». «Ya te entendí», gritó Filipo. «He entendido, ella está tratando de indisponerme contigo, y sin ningún motivo. Ven, ven conmigo. Mira, qué sorpresa te había preparado antes de que tú me arruinases el día con estas estupideces. Ven». Le llevó por debajo de una escalera y luego al fondo de un corredor, a la zona de los talleres. Abrió de par en par una puerta empujándola hacia adentro poco menos que a la fuerza. «Mira». Alejandro se encontró en medio de una habitación a la que daba luz una gran ventana lateral. Sobre una mesa había un plato de arcilla que le representaba a él de perfil, con los cabellos ceñidos por una corona de laurel, como el dios Apolo. «¿Te gusta?», preguntó una voz desde un ángulo oscuro. «¡Lísipo!», exclamó Alejandro, volviéndose de repente y abrazando al maestro. «¿Te gusta?», repitió Filipo detrás de él. «Pero, ¿qué es?». «Es el modelo de una estantera de oro del reino de Macedonia, que será acuñada a partir de mañana en recuerdo a tu victoria en Queronea y tu dignidad de heredero al trono.
Circulará por todo el mundo en 10.000 piezas, respondió el soberano. Alejandro agachó la cabeza, confundido. Capítulo 27. El gesto de Filipo y la presencia de Lísipo en la corte sirvieron para despejar por un tiempo las nubes que habían oscurecido la relación entre padre e hijo. Pero Alejandro pronto se dio cuenta personalmente de lo importante que eran los lazos que unían a su padre con la joven Eurídice. No obstante, los apremiantes compromisos de la política distrajeron tanto al rey como al príncipe de los asuntos privados de la corte. Había llegado la respuesta del rey de los persas, Arcés, y era más despreciativa aún si cabe que la carta de Filipo. Se la leyó Eumenes, no bien la hubo recibido. Arcés, rey de los persas, rey de reyes, luz de los arios y señor de los cuatro confines de la tierra, a Filipo el macedonio. Lo que hiciera mi padre Artajerjes tercero de este nombre, bien hecho está. Y tú lo que deberías hacer es más bien pagarnos un tributo, siguiendo el ejemplo de tus antecesores, siendo como eres, un vasallo nuestro. El soberano convocó inmediatamente a Alejandro y le hizo echar un vistazo a la misiva. Todo marcha como había previsto. Mi plan toma cuerpo en cada detalle. El persa se niega a pagar por los daños que su padre nos causó, y eso es más que suficiente para declararle la guerra. Es mi sueño que se hace realidad. Yo unificaré a todos los griegos de la madre patria y de las colonias de Oriente. Salvaré la cultura helénica y la difundiré por doquier. Demóstenes no ha comprendido mi proyecto y ha combatido contra mí como si yo fuera un tirano. Pero mira a tu alrededor. Los griegos son libres y yo he puesto una guarnición de soldados macedonios únicamente en la acrópolis de los traidores tebanos. He protegido a los arcadios y a los mesenios, y he sido varias veces el campeón del santuario de Delfos. ¿De veras quieres ir a Asia? Preguntó Alejandro, impresionado únicamente por aquella afirmación entre todas las vanaglorias de su padre. Filipo lo miró a los ojos. Sí, y lo anunciaré en Corinto a los aliados. A todos les pediré que aporten contingentes de hombres y naves de guerra para la empresa que ningún griego ha conseguido nunca llevar a cabo. ¿Y crees que te seguirán? No te quepa la menor duda, repuso Filipo. Les explicaré que la finalidad de la expedición es liberar a las ciudades griegas de Asia de la dominación de esos bárbaros. No podrán echarse atrás. Pero, ¿es ese el verdadero motivo de la expedición? Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Asia es inmensa y no existe límite para la gloria que un hombre puede conquistar, hijo mío, afirmó el rey. Pocos días después llegó a Pela otro huésped, el pintor Apeles, a quien muchos consideraban en aquellos momentos el más grande del mundo entero. Le había mandado a llamar Filipo para hacerse retratar junto a la reina, naturalmente con las debidas correcciones y el debido embellecimiento, en una imagen oficial que debía ser colgada en el santuario de Delfos, pero Olimpia se negó a posar al lado del marido y Apeles tuvo que espiarla de lejos para los bocetos preparatorios. El resultado final, en cualquier caso, entusiasmó a Filipo, que le pidió al pintor que retratase también a Alejandro, pero el joven se negó. Quiero más bien que pintes a una amiga mía, le dijo, desnuda. ¿Desnuda? Preguntó Apeles. Sí, echo de menos su belleza cuando estoy lejos. Tienes que hacerme un cuadro no demasiado grande, que pueda llevar conmigo, pero muy fiel. Te parecerá verla en carne y hueso, mi señor, le aseguró Apeles, y así, Campaspe, que se decía era la más bella mujer de Grecia, posó desnuda y en todo su esplendor delante del más grande de los pintores. Alejandro estaba impaciente por admirar el resultado de un encuentro tan extraordinario y pasaba todos los días a ver los progresos de la obra, pero pronto se dio cuenta de que no había progreso alguno, o casi. Apeles seguía haciendo bocetos y borrándolos para trazar otros nuevos.
Pero este cuadro es como la tela de Penélope, observó el joven. ¿Qué es lo que no funciona? Apeles estaba evidentemente incómodo. Miraba a la bellísima modelo y a continuación a Alejandro para volver de nuevo los ojos hacia la muchacha. ¿Qué es? Repitió el príncipe. El hecho es... El hecho es que no puedo soportar la idea de separarme de tan espléndida belleza. Alejandro miró a su vez a Campaspe y al maestro e intuyó que, en aquellas largas sesiones, no se habían ocupado tan solo del arte pictórico. Comprendo. Pensó en aquel momento en Leptina, que tenía siempre los ojos rojos de llanto, y pensó que mujeres igual de hermosas no le faltarían en el futuro. Consideró asimismo el hecho de que Campaspe se volvía cada día más petulante y pretenciosa, y entonces se acercó al pintor y le susurró al oído. Tengo una propuesta para ti. Si me regalas el cuadro, yo te dejo a la muchacha, siempre y cuando, claro está, ella no tenga inconveniente con ello. Oh, mi señor, balbuceó el gran artista conmovido. No sé cómo expresarle mi agradecimiento. Yo. El joven príncipe le dio una palmada en un hombro. Lo importante es que sean felices y que mi cuadro salga bien. Luego abrió la puerta y se fue. Filipo y Alejandro se dirigieron a Corinto hacia finales del verano y fueron hospedados a cargo de la ciudad. La elección del lugar no tenía nada de casual. Fue en Corinto donde 150 años antes los griegos habían jurado resistir al invasor persa, y de allí tenía a partir un nuevo juramento que uniera a todos los griegos del continente y de las islas en una gran expedición a Asia. Una empresa que haría palidecer la gloria de la guerra de Troya cantada por Homero. En un apasionado discurso ante los delegados, Filipo volvió a evocar todas las fases de la contienda entre Europa y Asia, sin olvidar tampoco los episodios de la mitología. Recordó los muertos de Maratón y de las Termópilas, el incendio de la Acrópolis de Atenas y de sus templos. Aunque se tratase de acontecimientos acaecidos varias generaciones antes, permanecían vivos en la cultura popular, en parte porque Persia no había dejado jamás de entrometerse en los asuntos internos de los estados griegos. Pero más que esos desvaídos recuerdos de las invasiones persas, fue la decisión de Filipo la que los convenció. La conciencia de que no había opción contra su voluntad y que su modo de hacer política contemplaba también la guerra. La triste suerte de Tebas y sus aliados estaba aún ante los ojos de todo el mundo. Finalmente, la asamblea confirió al rey de los macedonios la misión de caudillo panhelénico para una gran expedición contra Persia, aunque muchos de los delegados pensaban que se trataba de una bonita idea propagandística. Se equivocaban. Alejandro tuvo ocasión en aquellos días de visitar Corinto, que no había visto nunca antes. Subió en compañía de Calístenes a la Acrópolis, prácticamente inexpugnable, y admiró los magníficos templos de Apolo y de Poseidón, el dios del mar protector de la ciudad. Se quedó impresionado sobre todo por el trineo naval, un espectacular artilugio que permitía a las naves pasar del Golfo de Legina al Golfo de Corinto, atravesando el istmo de tierra que los separaba, evitando así la circunnavegación del Peloponeso con sus penínsulas de cortantes escollos. Se trataba de una rampa de madera, untada continuamente de grasa de buey, que ascendía del Golfo de Egina, alcanzaba la cima del istmo y descendía por el otro lado del Golfo de Corinto. La nave que debía pasar era arrastrada por la rampa por unos bueyes hasta el punto más alto y se detenía allí en espera de que llegase otra nave que le enganchaba por detrás. En aquel punto, la nave, ya en lo alto, era empujada hacia abajo, de modo que al descender arrastraba hacia arriba la segunda, la cual, al propio tiempo, con su peso aminoraba el descenso de la primera. La segunda nave, una vez en alto, se le enganchaba una tercera, mientras que la primera podía tomar rumbo mar adentro, y así sucesivamente. ¿Nunca ha pensado nadie excavar un canal para unir ambos golfos? Preguntó Alejandro a sus huéspedes corintos. De haber querido los dioses que el mar estuviese donde se halla la tierra, habrían hecho el Peloponeso una isla, ¿no crees? Repuso su guía.
Recuerda lo que le sucedió al gran rey de los persas en tiempos de la invasión de Grecia. Construyó un puente sobre el mar para hacer pasar a su ejército por los estrechos y cortó con un canal la península del monte Athos para que su flota navegara, pero luego fue duramente derrotado por tierra y por mar, en castigo por su presunción. Es cierto, hubo de admitir Alejandro. En cierta ocasión mi padre me llevó a ver aquella enorme zanja y me habló de la empresa del gran rey. Por eso he pensado en un canal. Le dijeron también que en las cercanías vivía Diógenes, el célebre filósofo cínico del que se contaban historias increíbles. Lo sé, replicó Alejandro. Aristóteles me enseñó las teorías de los cínicos. Diógenes considera que únicamente privándose de todo lo que es superfluo puede liberarse uno de todo tipo de deseo y por lo tanto de todo tipo de infelicidad. Una extraña teoría, intervino Calístenes, privarse de todo para alcanzar no la felicidad, sino únicamente la imperturbabilidad. Me parece un ejercicio más bien necio, aparte de una completa pérdida de tiempo. Sería como quemar madera para vender las cenizas, ¿no te parece? Puede ser, respondió Alejandro. Y sin embargo me gustaría conocerlo. ¿Es cierto que vive dentro de una tinaja de aceite? Es muy cierto. Durante el último conflicto, cuando las tropas de tu padre estrechaban su cerco sobre nosotros, todos los ciudadanos se hallaban ocupados en reforzar las murallas y corrían de aquí para allá atareados. De pronto Diógenes se puso a empujar su tina pendiente arriba, para luego hacerla rodar hacia abajo y volverla a empujar nuevamente hacia arriba. ¿Pero por qué haces eso? Le preguntaron. Y él respondió, por ningún motivo especial. Pero veo a los demás tan atareados que me parece mal estar de brazos cruzados. Eso les dice todo del hombre. Solo tienen que pensar que no tenía más utensilio que una escudilla para sacar agua de la fuente, pero un día había un niño que bebía juntando las manos y se desprendió también de la escudilla. Pero, ¿de veras querría conocerlo? Sí, por favor, repuso Alejandro. Si tanto interés tienes, resopló Calístenes con aire de suficiencia. El espectáculo no será de lo más agradable que digamos. Sabes que Diógenes y sus discípulos son conocidos como cínicos, ¿no? Porque según sus teorías nada de lo que es natural es obsceno y por tanto lo hacen todo a la vista del público, como si fueran perros. En efecto, confirmó su guía. Vengan, pues. Puede decirse que no vive muy lejos de aquí. Está a la vera del camino, donde puede recibir más fácilmente las limosnas de los caminantes. Andaron un poco por la calle que llevaba al trineo naval hasta el santuario de Poseidón, y Alejandro fue el primero en verle, desde lejos. Era un viejo de unos 70 años completamente desnudo y estaba apoyado de espaldas a una gran orza de terracota dentro de la cual podían entreverse una yacija de paja y un pedazo de manta. El cubil de Peritas, pensó Alejandro, era seguramente mucho más confortable. Sentado en el suelo había un perro, un bastardillo que probablemente comía con él en la misma escudilla y compartía su yacija. Diógenes tenía los brazos apoyados en las rodillas y la cabeza reclinada hacia atrás contra su miserable habitáculo, dejando calentar sus arrogados miembros por el último sol del estío. Estaba casi completamente calvo, pero le había crecido el pelo en la nuca hasta llegarle a media espalda. Tenía el rostro demacrado, surcado por muchas y profundas arrugas, enmarcado por una barbilla rala y poco crecida. Los pómulos salientes y unas profundas ojeras bajo una frente despejada y en cierto modo luminosa. Mantenía los ojos completamente cerrados y estaba absolutamente inmóvil. Alejandro se detuvo delante de él y se quedó mirándolo largo rato en silencio, sin que él diese la menor señal de haber advertido su presencia y sin abrir siquiera un momento los ojos. El joven príncipe se preguntaba qué podía estar pasando detrás de aquella despejada mente, de aquel poderoso cráneo apoyado sobre aquel frágil cuello, sobre aquel cuerpo endeble y macilento. ¿Qué le había llevado, tras una vida dedicada a indagar acerca del espíritu humano, a yacer desnudo y pobre por los caminos, a convertirse en objeto de irrisión y de compasión de los caminantes? Se sintió
conmovido por aquella orgullosa pobreza, por aquella sencillez absoluta, por aquel cuerpo que cuando se presentara la muerte querría que le encontrase despojado de todo, como en el momento de nacer. Le habría gustado que hubiese estado Aristóteles con él. Habría querido ver aquellas dos mentes batirse en duelo al sol como campeones con la lanza y la espada, y le habría gustado decirle cuánto le admiraba. Se le escapó, en cambio, una frase desafortunada. Salve Diógenes. Quien tienes ante ti es Alejandro de Macedonia. Pídeme lo que quieras y estaré encantado de dártelo. El viejo abrió su desdentada boca. ¿Cualquier cosa? Preguntó con una vocecita estridente, sin siquiera abrir los ojos. Cualquier cosa, repitió Alejandro. Entonces apártate que no me dejas ver el sol. Alejandro se apartó inmediatamente y se sentó a su lado, como un postulante. Se volvió hacia Calístenes. Déjanos solos. No sé si va a decirme nada más, pero si lo hace, serán palabras que no pueden ser escritas, amigo mío. Calístenes vio que tenía los ojos relucientes. Tal vez tienes razón. Tal vez todo no es más que una pérdida de tiempo, como quemar leña para vender la ceniza. Pero yo daría cualquier cosa por saber qué es lo que pasa detrás de esos párpados cerrados. Y créeme, si no fuera quien soy, si no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes. Capítulo 28. Nadie supo qué se dijeron, pero Alejandro no olvidó jamás aquel encuentro, y quizá tampoco Diógenes. 2 días después, Filipo y su séquito retomaron el camino del norte en dirección a Macedonia, y el príncipe partió con ellos. Llegado a Pela, el soberano se dedicó a los preparativos de la gran expedición a Oriente. Casi a diario se celebraba un consejo de guerra en el que participaban los generales Átalo, Clito el Negro, Antípatro y Parmenio para organizar la leva de los guerreros, el equipamiento, el aprovisionamiento. Las buenas relaciones con Atenas garantizarían la seguridad del mar y el transporte del ejército a Asia por medio de la flota macedonia y las naves de las flotas aliadas. Alejandro estuvo totalmente absorbido por esta febril actividad y parecía no pensar mucho en la preñez de Eurídice ni en las angustias de su madre, que le mandaba continuos mensajes cuando se hallaba fuera, o bien le pedía conversar en privado cuando se encontraba en el palacio. Olimpia mantenía también una asidua correspondencia con su hermano, Alejandro de Epiro, a fin de asegurarse su apoyo. Se sentía más sola que nunca, de capa caída, relegada a sus habitaciones. No pensaba en nada más y no hablaba de otra cosa con las personas que le seguían guardando fidelidad que de su triste condición. Sabía, en efecto, que en el momento en que la nueva reina fuera condecorada con sus nuevas prerrogativas, ni siquiera le serían permitidas las apariciones en público, que no le quedarían ni siquiera los compromisos oficiales para recibir a los huéspedes y a las delegaciones extranjeras, para entretener a sus habitaciones a las mujeres y las amigas de los visitantes. Y sobre todo, temía que iba a perder cuanto quedaba de su poder personal como madre del heredero al trono. Alejandro estaba más tranquilo, rodeado de sus amigos que le demostraban a diario su devoción y fidelidad. Contaba además con la estima profunda y sincera de los generales Parmenio y Antípatro, brazos derecho e izquierdo respectivamente, de su padre, el rey, que le habían visto desempeñarse como un hombre de gobierno y como un combatiente en el campo de batalla. Sabían que el reino estaría seguro si era un día confiado a sus manos, pero en realidad la situación dinástica no estaba del todo tranquila. Los primos de Alejandro, Amintas y su hermano Arquelao, siempre podrían encontrar apoyo en un determinado sector de la nobleza, mientras que su hermanastro, Arrideo, medio retrasado mental, no parecía por el momento crear ninguna molestia. La fecha del matrimonio de Filipo fue anunciada oficialmente al comienzo del invierno, y no por esperada, dejó de tener el efecto de un rayo.
Impresionó a todos la extraordinaria solemnidad que el rey quería imprimir a la ceremonia y el fasto con que era preparada. Eumenes, responsable ya de toda la gestión de la Secretaría General, informaba a Alejandro de cada detalle: el rango de los invitados, los gastos de vestuario, los ornamentos, las comidas, los vinos, los preparativos, las joyas para la esposa y para sus damas de honor. Alejandro trataba de ahorrarle a su madre la mayor parte de estas noticias para no herirla en exceso, pero Olimpia tenía ojos y oídos por todas partes, y acababa por enterarse de todo cuanto estaba sucediendo antes que su propio hijo. Cuando ya faltaba poco para el gran día, la reina recibió oficialmente la invitación del soberano a tomar parte en las nupcias, e idéntica invitación fue entregada a Alejandro. Ambos sabían que una invitación de Filipo era en realidad una orden, y tanto la madre como el hijo se aprestaron, mal de su grado, a tomar parte en la ceremonia y en el suntuoso banquete que iba a celebrarse inmediatamente después. Eumenes había tenido que hacer verdaderos juegos y malabares para disponer los lechos y las mesas de los invitados a fin de impedir contactos que condujesen, de forma inevitable, a enfrentamientos o peleas. Los jefes de las tribus y los príncipes macedonios estaban más o menos alineados de un lado o del otro, y cuando el vino comenzara a correr a mares, también la sangre podía correr del mismo modo, como consecuencia de una frase o de un gesto mal interpretado. La esposa era encantadora e iba vestida con todos los atributos de una reina, pero eran claramente visibles los signos de su embarazo. Llevaba una diadema de oro y el cabello recogido detrás de la nuca en un rodete que sostenían unas grandes fíbulas de oro de cabeza de coral. Vestía un peplo tejido en plata y adornado con encajes de extraordinaria belleza, que imitaban el estilo de los pintores y ceramistas, reproduciendo una escena de danza de unas muchachas delante de la estatua de Afrodita. E iba tocada con el velo nupcial que le cubría parcialmente la frente. Alejandro, por su papel de heredero al trono, hubo de asistir de cerca a la ceremonia y también después, durante el banquete, tuvo que recostarse a no mucha distancia de su padre. Olimpia, con sus damas de compañía, se encontraba en cambio en el lado opuesto a Filipo, en el otro extremo de la gran sala del convite, y con ella había preferido estar también la princesa Cleopatra, que, por lo que se decía, no hacía muy buenas migas con Eurídice, una muchacha de su misma edad. Los lechos estaban colocados en los cuatro lados de un rectángulo y solo al fondo, en el lado derecho, había una abertura para permitir el acceso de los cocineros con los platos de manjares y el movimiento de los siervos que escanciaban el vino y limpiaban acto seguido el suelo de desperdicios. Un grupo de tañedoras de flauta había comenzado a hacer sonar sus instrumentos y algunas danzarinas se movían entre las mesas y en el espacio central que se abría en medio del gran rectángulo del convite. La atmósfera comenzaba a calentarse y Alejandro, que no había bebido un solo sorbo de vino, no quitaba ojo a su madre disimuladamente. Estaba hermosísima y altiva, el rostro pálido, la mirada glacial. Parecía dominar aquella suerte de bacanal, el alboroto de los ebrios, la música estridente de las tañedores de flauta, como la estatua de una implacable divinidad de la venganza. No probó ni bebió nada en todo el rato. Mientras Filipo se abandonaba a todo tipo de desafueros tanto con la joven esposa que se defendía con unas risitas complacientes, como con las danzarinas que pasaban por su lado. Y otro tanto hacían los restantes comensales, sobre todo los macedonios. Llegó el momento de los brindis y con arreglo al ceremonial le tocó al suegro alzar la copa para las felicitaciones. Átalo no estaba menos beodo que los demás. Se puso en pie tambaleándose y levantó la copa colmada haciendo salpicar el vino sobre el recamado cojín y también sobre las personas que tenía más cerca. Luego dijo con voz insegura: Brindo por la pareja real, por la virilidad del esposo y la belleza de la esposa. Quieran los dioses conceder un legítimo heredero al reino de Macedonia. La frase era la más desafortunada que hubiera podido pronunciar en aquel momento, porque traía a la memoria los rumores que circulaban entre la nobleza macedonia acerca de la infidelidad de la reina, y era una ofensa sangrante para el heredero designado. Olimpia se puso pálida como la muerte.
Todos quienes habían oído claramente el brindis de Átalo enmudecieron y volvieron la cabeza hacia Alejandro, que se había puesto en pie, rojo como la grana y como movido por un resorte, presa de uno de sus terribles ataques de cólera. ¡Pedazo de idiota! Le gritó. ¡Hijo de perra! ¿Por qué? ¿Qué soy yo? ¿Un bastardo acaso? ¡Trágate tus palabras o te machacaré como a un cerdo! Y desenvainó la espada para cumplir sus amenazas. Ante aquellas palabras, Filipo, enfurecido por cómo había ofendido a Alejandro a su suegro y por cómo le arruinaba la fiesta de bodas, harto de vino y fuera de sí, sacó a su vez la espada y se arrojó sobre su hijo. La sala se llenó de gritos, las danzarinas salieron huyendo y los cocineros se escondieron bajo las mesas para ponerse a cubierto del huracán que estaba a punto de desencadenarse. Pero mientras trataba de saltar de un lecho a otro para alcanzar a su hijo que le esperaba impasible, Filipo resbaló y acabó por los suelos con gran estrépito, llevándose tras de sí manteles, vajillas, restos de comida y acabando en medio de un charco de rojo vino. Trató de levantarse, pero resbaló de nuevo y se cayó de bruces. Alejandro se le acercó empuñando la espada y en la sala se hizo un silencio sepulcral. Las bailarinas temblaban hacinadas en un rincón. Átalo estaba pálido como el papel y un hilo de saliva le caía por una comisura de la boca semiabierta. La joven esposa lloriqueaba. ¡Deténganlos en nombre de los dioses! ¡Que alguien haga algo! ¡Ahí lo tienen! ¡Mírenlo! Exclamó Alejandro con una risa burlona. El hombre que quiere pasar de Europa a Asia no es capaz siquiera de pasar de un lecho a otro sin acabar patas arriba. Filipo se arrastraba entre el vino y los restos de la comida, gruñendo. ¡Te mato! ¡Te mato! Pero Alejandro ni parpadeó. Mucho será que consigas levantarte, dijo. Luego, volviéndose hacia los siervos, añadió. Levántenlo y límpienlo. Se dirigió a continuación a donde estaba Olimpia. Vamos, madre. Tenías razón, aquí ya no hay nada para nosotros.